Hay una pregunta que resuena en mi interior hace tiempo y que hago eco cuando hablo a los jóvenes o cuando le hablo a otras personas, que es una pregunta que el Señor me hizo a mí. ¿Te alcanza la cruz? ¿Te alcanza mi cuerpo dado por vos, por amor? En un mundo donde siempre hay tantas cosas alrededor, tantos problemas, tantas preocupaciones, tantas preguntas sin respuestas, tantas pruebas, esta pregunta viene a poner como una coma, por lo menos, entre el espacio y tiempo, cómo voy corriendo en los días y la rutina, y cuando los problemas empiezan a explotar alrededor, a veces esta pregunta vuelve a aparecer. Cuando casi me enceguezco preguntando y esperando respuestas de parte de Dios, esperando de que las cosas resulten como yo esperaba o había planeado. Muchas veces esta pregunta viene a bajar el ritmo de mi impaciencia o de mi ansiedad y me recuerda de que lo más importante, lo más grande, lo más glorioso y lo más revelador ya fue dado, ya fue entregado para vida, para salvación y para mí. Y esto se ve un poquito en Hebreos. El escritor de Hebreos, algunos creen que fue Pablo, pero es una incógnita. Comienza el primer capítulo diciendo Dios, como poniendo bien en claro que no lo dijo ninguna persona, no lo dijo o no lo hizo ningún sistema, ninguna religión, ni ningún tipo de filosofía. Aclara, especifica desde el principio que es Dios. Dios, el concepto más grande que la humanidad no alcanza a entender, que siempre está en una riña continua y por lo general hoy en día vemos que hay de alguna manera una preocupación porque esta palabra Dios sea confundida, avergonzada, sea destituida de las constituciones, sea borrada de la memoria de los niños, de los jóvenes, sea puesta a prueba como asemejándola como una idea solamente humana, de un sistema humano, un invento humano. Esta palabra Dios siempre alcanzó al hombre a lo largo de la historia de la humanidad de muchas maneras. Y acá dice el escritor de Hebreos, inspirado por el Espíritu de Dios, dice, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios pudo haber sido para los musulmanes, lo es hasta el día de hoy, Alá. Para los budistas es esa iluminación y ese camino a una proyección más adelante. En diferentes religiones se ve a un Dios demandando y pidiendo que el hombre haga su esfuerzo, su mérito para alcanzarlo, para llegar a Él, para ser digno de ese Dios, de esa idea. Sin ir más lejos, en nuestro continente, hace miles de años atrás, los hombres entregaban sacrificios humanos, sacrificios de animales, y eso creo que fue en casi toda la humanidad, la misma ofrenda, sangre, muerte, para ver si ese Dios aplacaba un poco la ira, esa ira que tenía por encima de los hombres, y si en algún momento iba a frenar ese odio que tenía Dios hacia los hombres y esa demanda que tenía. Pero acá el escritor de Hebreos, al decir Dios, empieza a, creo yo, si hubiese sido budista, o si vos sos budista, o si sos de alguna otra religión y caíste en este video casi por coincidencia o causalidad,
esta palabra de Dios encierra toda la importancia del hombre, todo lo que el hombre puede llegar a imaginar, a crear, lo hace como de alguna manera para llegar a ser una imagen parecida a esa idea tan suprema que es la de Dios. El hombre intentando encontrar de vuelta ese paraíso perdido, ese Edén, ese placer perdido, está en una búsqueda recurrente de ese Dios. Pero si entendiera el hombre, si entenderías vos, entendería yo, más seguido, de que este Dios ya se dio de una manera tangible, en un hecho histórico. Dispuso un cuerpo para toda su deidad y lo hizo en el Hijo. Y ya quedan los enigmas de los profetas, los poemas, las escrituras que aún al día de hoy los doctos en la ley tratan de descifrar por medio de códigos o por estudios tan profundos, intentando encontrar algún misterio escondido en las escrituras. Hoy nosotros tenemos un mensaje claro. Es un hecho histórico irrefutable, es un Jesús. Es un hombre nacido en la tierra, de piel, de carne, de hueso, que transpiraba, que sufría, que lloraba, que se reía, que comía, que tenía hambre, que tenía sueño, que dormía, que se despertaba al amanecer, se dormía cuando bajaba el sol, podía dormir en un barco en medio de una tormenta, podía caminar sobre la tormenta, pero no dejaba de ser un hombre que necesitaba agua, que necesitaba pan. Un hombre, un hecho histórico que vino a ser un punto en la historia de la humanidad, que vino a parar y a frenar todas las cosas, que vino a poner clara toda la filosofía que había dando vuelta en esa época y todas las leyes y todo lo que se decía acerca de ese Dios, vino a traerlo claro, específico, en él. Pero no nos vayamos tan lejos, o no te quiero llevar tan lejos. ¿Qué mensaje hoy escuchás del Hijo? Si bien tenemos la palabra profética más segura, que es su palabra, el Hijo viene y aclara esa palabra. La vida del Hijo en la tierra, la vida de Jesús en la tierra, aclara y trae luz por encima de todo el Antiguo Testamento y por encima de todo lo que está escrito que van a suceder las cosas en adelante. Jesús es claro, es directo. Jesús habla y dice que Él es el camino al Padre. Él dice que Él es la vida. Él dice que es amor. Él habla como si fuese el pan que necesita el hombre. Jesús es el agua de vida. Jesús, a través de sus heridas, da un mensaje claro. A través de esas manos traspasadas o costado traspasado, o aún la corona de espinas en su frente, perforando su frente, o aún su espalda lastimada y herida a causa de los pecados de la humanidad, gritan, claman, dan un mensaje a través de todos los tiempos. Hoy en día hay como una locura por querer escuchar qué va a pasar adelante. Queremos saber, queremos vencer la incertidumbre y a veces tratamos de encontrar algunas palabras en algún lado o buscamos palabras en algún lado para ver si va a aplacar un poco la incertidumbre y todo el caos que hay atrás y alrededor nuestro que no podemos frenar. Pero yo te hago la pregunta, ¿te alcanza el mensaje que Jesús está hablando? A través de su cuerpo, a través de sus heridas. ¿Te alcanza el mensaje que Él dio en la cruz?
de perdón, de misericordia, de justificación, de restitución, de redención y de santificación a través de su sangre. Dice que la sangre de Abel habla y pide una venganza, pide justicia, pero la sangre de Jesús habla mejor, habla el perdón, habla la misericordia, habla el amor. Se hace esa palabra, ese clamor, esa oración, se hace carne en Jesús. Así, te pregunto de vuelta, ¿te alcanza Jesús? ¿Te alcanza Jesús para lo cotidiano? Para el día a día, para el amigo, para el compañero. Ese Jesús que dijo, ya no los voy a llamar siervos, sino los voy a llamar amigos. ¿Te alcanza ese Jesús diciéndote que podés ser su amigo? ¿Quisieras tener a ese Jesús? Pedro habla en su carta y dice, vamos tras las pisadas de Jesús. ¿Vas a través de las pisadas de Jesús? De la única manera que nuestra vida va a estar resguardada, bajo protección continua, es si nos escondemos en esas heridas hablantes de Jesús, de esa palabra que sale de su sangre. Si sin esa sangre, sin esas palabras haciéndose eco a través de los tiempos, no vamos a tener un refugio que traspase los malos tiempos, o que sean en realidad como un refugio en los tiempos duros o fuertes de nuestra vida. El mensaje de Jesús fue, es y será claro. Tengo un temor muchas veces de ser como aquel paralítico que estaba al lado del estanque o cerca del estanque, esperando que pase algo más, que venga un ángel y haga un movimiento en las aguas y él poder ser sano. Era tal el deseo de que pase algo que él estaba ahí esperando, pero pasa algo raro, y esto se ve en Juan 5. Jesús se le acerca a este paralítico y le dice si quería ser sano, y él le responde con una excusa, le dice, no tengo quien me meta a las aguas. Le da una respuesta a Jesús que Jesús, si bien sabía que él se le iba a dar, no era la pregunta, no era la respuesta. Él le estaba preguntando, ¿querés? Y él estaba diciendo, no puedo, no tengo. No quisiera que nos convirtamos en ese paralítico esperando que pase algo. Por 38 años esperó en el estanque. Tal vez tenés 38 años en un estanque en tu vida. Tal vez tenés 38 años en la iglesia, 38 años en una religión, 38 años aún de vida, esperando que algo acontezca que cambie el transcurso de tu vida, que te levante y que te haga caminar confiado. Pero cuando viene Jesús y Él te pregunta directo y claro con el mensaje, no lo sabés, no lo sabemos responder. Es claro también el escritor de Hebreos que dice, si escuchás la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Si estás escuchando un mensaje de parte del Hijo, no endurezcas tu corazón al punto de poner una excusa ante una pregunta o un ofrecimiento de Jesús. Jesús es claro, es sencillo, no es fácil, es sencillo. Es una fe sencilla como la que Jesús mismo vino a traer a la tierra. Para cerrar esa idea de Dios, ese Dios tan lejos, que pide al hombre hacer cosas, este Dios cambia el asunto. Vence todo tipo de regla religiosa en la que el hombre tiene que hacer cosas para ir a Jesús, para ir a Dios. Acá viene un Dios amoroso dando a su Hijo con un mensaje claro: vida, salvación, perdón, redención, restitución,
¿Lo tenés? ¿Lo querés? El mensaje es claro. ¿Querés lo que Jesús quiere para vos hoy? ¿Lo que Él está diciendo desde su propio cuerpo? ¿Lo que Él está diciendo desde el madero? Pero también desde aquella tumba que se abrió y la resurrección del Hijo se dio. Desde ahí, desde ese cuerpo glorificado, ¿crees ese Jesús muerto, ensangrentado, violentado por nuestros pecados, pero también ese Jesús resucitado de entre los muertos? Jesús es claro, te pregunta, ¿querés? No sé cuál será el mensaje que estarás escuchando vos en este tiempo. Si será que tenés que levantar los muros, el templo, el altar. No sé en qué instancia estás. No sé en qué caos puedes estar. No sé en qué falta o en qué problema o en qué guerra estés. Pero el que sabe todo esto es Jesús. Y hay un mensaje de Él mismo para vos. ¿Lo querés escuchar? Acércate. Acércate lo suficiente y espera en Él. Esos mensajes son a veces difíciles de discernir y entender. Porque recuerdo cuando Jesús vino a la tierra después de haber muerto y haber resucitado, que caminó con dos en el camino de Emaús y estuvo hablando y estuvieron hablando con Él y ellos no sabían que era Jesús. Este cuerpo habla diferente a ese Jesús que solamente sentía el calor, el frío. Ahora este Jesús tiene otra sustancia, tiene otra apariencia. No tiene otra sustancia, tiene otra apariencia. ¿Estás con los ojos y los oídos bien abiertos para escuchar y ver a Jesús en lo cotidiano, mientras que estás caminando hacia tu trabajo? Mientras que estás viajando hacia tu estudio o mientras que estás en el auto o en el colectivo, ¿los reconoces a Jesús? No hace falta que estés en el estanque para ver a Jesús solamente. Puedes escucharlo y verlo en cualquier lado. Puedes ver el domingo en la iglesia, el lunes, el martes, el miércoles. Hacé de ese Jesús un pan diario. Porque para eso vino Jesús, para ser un pan diario. Para que esa misericordia y esa verdad que el salmista decía que le perseguían, hoy sean para vos no solamente una persecución, sino sea un punto donde te quieras encontrar cada día con esa misericordia renovada, que es en Jesús, solamente en Jesús. Te mando un abrazo.